Tengan a la mano sus cuadernos de trabajo, sus portafolios y siéntanse cómodos en el espacio que condicionaron en casa para estudiar. Profesora, tengo a la mano mi portafolio. Bien, Pedro. Es necesario que tengan a la mano sus portafolios con los productos elaborados en los programas anteriores, así como el producto final que elaboraste. Profesora Isela, reajusté el reporte con las recomendaciones que elaboré y de verdad estoy contenta porque me ha gustado cómo quedó. Me gustaría compartirlo con mi familia. Qué bueno que lo mencionas, Fátima, pues hoy día justamente el programa tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Es por ello que el título del programa es Socializamos el reporte para reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Con el programa de hoy vamos a terminar la experiencia de aprendizaje 6 y para ello hay que recordar de qué trató el programa anterior. En el programa anterior, profesora, logramos elaborar las recomendaciones que formulamos a partir de las conclusiones de la indagación que realizamos para fortalecer el sistema inmunológico y justamente me gustaría darlo a conocer. Y eso, profesora, nos ha permitido revisar todo lo que hemos venido trabajando en la experiencia de aprendizaje durante esas 3 semanas. Así como hemos aprendido sobre la importancia de tener una alimentación saludable haciendo uso responsable de los recursos de nuestra comunidad. Ahora en casa, valoramos más las frutas que se producen en mi región, como por ejemplo el aguaymanto. Así es, Fátima y Pedro. Y para complementar lo trabajado en el programa anterior y cerrar la experiencia de aprendizaje 6, hoy el propósito es justamente que expresen las recomendaciones a partir de las conclusiones de su indagación de su reporte, resaltando las ideas para fortalecer el sistema inmunológico, haciendo uso responsable de los recursos de sus comunidades de forma coherente y reflexionar sobre el proceso de su aprendizaje a partir de esta experiencia. ¡Qué emoción, profesora! Entonces vamos a socializar nuestro reporte con las recomendaciones y también reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. ¡Me gusta! ¿Cómo lo haremos, profesora? Lo haremos de la siguiente manera. En un primer momento, planificarán la presentación de su reporte y el medio con el que enviará la evidencia de la socialización. Luego, en un segundo momento, se plantearán pautas a tener en cuenta al momento de presentar su reporte con recomendaciones. Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje a partir de esta experiencia, llegando a conclusiones personales con compromisos para seguir consolidando sus aprendizajes. ¡Qué bien, profesora! El primer y segundo momento nos llevarán entonces a que socialicemos nuestro reporte y terminaremos reflexionando sobre lo que aprendimos en esta experiencia de aprendizaje. Así es, Pedro. Es por eso, estudiantes de primero y segundo de secundaria, que el producto del programa de hoy será tu compromiso de mejora para seguir avanzando en la autonomía de tu aprendizaje, a partir de la socialización de tu reporte con recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico, haciendo uso responsable de los recursos de la comunidad. Profesora, ¿y qué criterios tendremos en cuenta? Como van a socializar sus reportes con recomendaciones y a partir de ello van a reflexionar, tendrán en cuenta los siguientes criterios, Fátima. Van a adecuar, organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada. Harán uso de recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Van a interactuar estratégicamente con distintos interlocutores. Reflexionarán sobre la eficacia y eficiencia de las estrategias usadas para lograr su meta de aprendizaje. Revisarán sobre cómo fueron avanzando en el producto de la experiencia para el logro de la meta de aprendizaje. Sí, profesora, tendré en cuenta los criterios mencionados para poder asumir un compromiso sincero y además que sea posible de realizarlo.
También nos ayudará a que podamos identificar cómo vamos aprendiendo y qué nos ha resultado y qué todavía falta. Así es, Pedro y Fátima. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿estamos listos? Sí, profesora. Entonces, manos a la obra. Damos inicio al primer momento denominado. Planificamos la presentación de nuestro reporte con recomendaciones. Antes de la presentación del reporte con recomendaciones. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, hoy tienes la oportunidad de planificar la presentación oral de tu reporte con recomendaciones. Y para eso, les invito a adecuar el texto a la situación comunicativa, es decir, pensar en su público oyente con quienes quieren compartir su reporte. En cuál es la intención para darlo a conocer, entre otros. ¿Por qué creen que se requiere de ello, estudiantes? Lo que pasa, profesora, es que se necesita pensar y planear las ideas que vas a expresar al momento de presentar el producto. Así es, Pedro. Es planear el cómo vas a presentar y expresar las ideas que están en tu reporte. Es pensar también en el propósito, en el público, en el lenguaje que se va a usar para expresar las ideas. Profesora, si lo planificamos, entonces nos saldrá bien cuando compartamos nuestro reporte. Así es, Fátima. Les invito entonces a planificar la presentación de su reporte con recomendaciones. Para ello, tomen nota, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, de las preguntas que a continuación les iré formulando. Podrán responderlas y dialogar con el familiar que les acompaña. Va la primera pregunta. ¿Qué van a presentar de manera oral? Mi respuesta sería, profesora, que voy a presentar mi reporte con recomendaciones. Bien, Pedro. Deben tener claridad de lo que van a presentar. En este caso, es su reporte con recomendaciones. Dialoguen, estudiantes, con sus familiares. Siguiente pregunta. ¿Para qué van a presentarlo? Para darlo a conocer, profesora, ya que considero importante que se conozcan las recomendaciones que parten de conclusiones que se han nadado. Así es, Fátima. En su reporte hay todo un trabajo con fundamento científico y eso debe darse a conocer. Siguiente pregunta. ¿Quiénes escucharán su presentación? En mi caso, profesora, quiero darlo a conocer a mi familia, ya que en casa debemos aprender a alimentarnos de manera saludable con alimentos en donde se incluya menestras, verduras, carnes, pescado y frutas, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bien, Pedro. Una alimentación saludable debe empezar en casa y tener conocimiento sobre los nutrientes de los alimentos permite tomar buenas decisiones respecto a lo que consumimos para favorecer a nuestro sistema inmunológico. Siguiente pregunta. ¿Qué lenguaje usarán para que su público comprenda lo que expresen? Haré uso de un lenguaje variado y coloquial para dar a conocer mi reporte con recomendaciones. Bien, Fátima. Es importante que cuando presenten su reporte lo expliquen haciendo uso de un lenguaje comprensible para su público oyente. Va la siguiente pregunta. ¿Qué recursos emplearán o usarán en su presentación? En mi caso, profesora, uno de los recursos que usaré será mi propio reporte. También voy a preparar para hacer un buen uso de mi voz, así como de mi postura, mis gestos, mi mirada. Así es, Pedro. Esos recursos ayudarán a captar la atención de tu público oyente. Una última pregunta. ¿Por qué medio oral y o visual difundirán su presentación? En mi caso, profesora, voy a grabar mi presentación en un video. Eso me va a permitir seguir socializando mi reporte con mis amistades. Así es, Fátima. Y cuantas más personas conozcan las recomendaciones que has formulado en tu reporte, podrán estar informados a cómo fortalecer su sistema inmunológico.
Bien, Pedro y Fátima, por compartir sus respuestas. Recuerden también que deben considerar en la planificación la preparación de un guión breve sobre qué tendrás en cuenta al presentar tu propuesta de acciones. Claro, profesora. Así mi presentación será ordenada y clara. De eso se trata, Pedro. ¿Qué les parece si lo recordamos? Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, tomen nota. Consideren en sus guión una breve introducción, el desarrollo de sus ideas y el cierre. ¿Qué considerarían en esa breve introducción? Empezaría, profesora, saludando a mi público y explicándoles cuál es el motivo por el que voy a socializar mi reporte de recomendaciones. Bien, Fátima. En esta parte, estudiantes, recuerden mencionar sobre qué va a ser su presentación. Enfaticen en el tema que van a desarrollar. Y en el desarrollo, ¿qué considerarían? Ahí, profesora, presento las recomendaciones sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico, haciendo uso responsable de los recursos de nuestra comunidad. Así es, Pedro. Ese es el momento crucial para poder explicar y expresar tus ideas acerca de las recomendaciones. ¿Y qué considerarían en el cierre de la socialización de su propuesta de acciones? Concluiría, profesora, resaltando sobre la importancia de tener una alimentación saludable para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Claro, Fátima. Ahí cierran con una idea fuerza sobre lo que han investigado. Recuerden también agradecer a su público oyente. Bien, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿de qué manera entonces les ayudará a planificar la presentación de su reporte con recomendaciones? Compartan sus respuestas con el familiar que les acompaña. Hemos terminado el primer momento, que fue el de planificar la presentación de su reporte con recomendaciones. Pasemos ahora al siguiente momento denominado durante la presentación de nuestro reporte con recomendaciones. Mientras presenten sus recomendaciones, considera las siguientes pautas. Dirige tu mirada a tu público oyente para que puedan sostener una interacción. Haz uso de un adecuado volumen de voz, gestos, miradas, postura corporal. Transmite tus ideas con claridad, haciendo uso de un lenguaje variado y comprensible a tu público. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué les parece si a modo de un ensayo breve lo intentan en este momento? Profesora, yo lo quiero intentar. Adelante, Fátima. Iniciaría de esta manera. Buenos días, familia. Me da mucho gusto compartir el día de hoy con ustedes las recomendaciones que están en mi reporte. Quisiera comentarles brevemente que dichas recomendaciones fueron formuladas a partir de las conclusiones a las que llegué después de todo un proceso de indagación sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico, haciendo uso responsable de los recursos de nuestra comunidad. Bien, Fátima. Gracias por tu participación en este breve ensayo. Esta parte de la presentación sería la introducción, ya que en ella inicia saludando a tu público oyente, que es tu familia en este caso. Luego, señalas qué le vas a compartir y les explicas brevemente sobre el contexto en que fueron formuladas las recomendaciones que están en tu reporte. Estudiantes, ¿y cómo expresarían ya propiamente las recomendaciones? Yo lo haría de esta manera, profesora. Adelante, Pedro. Familia, estas son las recomendaciones que quiero compartir con ustedes respecto a cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y así evitar enfermarnos. Consumamos como parte de nuestra dieta diaria frutas y verduras, ya que contienen naturalmente sustancias antioxidantes que podemos aprovechar en nuestra alimentación. En nuestra comunidad contamos con el aguaimanto, que es una fruta que contiene vitamina C. Además es considerado un poderoso antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobial. Es perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. Alimentémonos haciendo uso de la biodiversidad que tenemos en nuestro país y en nuestras comunidades. Ahí tenemos, por ejemplo, la carne de cuy, que posee un alto valor nutritivo,
pues es fuente de proteína, hierro y vitamina B12. La cañigua, en sopas o mazamorras, entre otros, que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Bien, Pedro, has expresado tus recomendaciones de manera clara, ordenada y con un lenguaje comprensible para el público. Y finalmente, ¿cómo expresarían el cierre de la presentación de sus recomendaciones? Lo haría de esta manera, profesora. Querida familia, para concluir esta presentación de reporte con recomendaciones, quiero resaltar que va a depender del tipo de alimento que tengamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico, quien es el encargado de protegernos ante los virus, bacterias y parásitos que se encuentran en el ambiente. Es importante entonces consumir alimentos que nos favorezcan como la fruta, las verduras que contienen vitaminas A, C y D. Así también consumir los granos integrales, legumbres, carnes, entre otros que contienen diferentes nutrientes que favorecen al sistema inmune y se encuentran en los alimentos que están a nuestro alcance. Está en nosotros, como familia, tomar una decisión sobre la alimentación que vamos a consumir, que ésta sea saludable y haciendo uso responsable de los recursos que hay en nuestra comunidad. Bien, Fátima, te has dirigido nuevamente a tu familia para reforzar la idea de la toma de decisión responsable sobre la alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico. Recuerden grabar la presentación que harán de sus recomendaciones, ya sea mediante un audio o un video. Cuando lo hagan, pongan en práctica las pautas brindadas. Bien, estudiantes, hemos terminado el segundo momento, que fue brindar pautas para tener en cuenta al momento de presentar las recomendaciones que están en su reporte. Vamos a dar inicio al tercer momento denominado. Después de nuestra presentación de las recomendaciones, reflexionamos sobre el proceso de aprendizaje a partir de esta experiencia. Para realizar esta parte de la actividad, es necesario recordar previamente cuál fue el reto de la experiencia. Lo tengo anotado, profesora. Indagamos sobre cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico haciendo uso responsable de los recursos que se encuentran en nuestra comunidad. Y frente a esa pregunta retadora, ¿qué responderían ahora que han vivenciado toda la experiencia de aprendizaje durante estas 3 semanas? Profesora, puedo decir que logramos dar respuesta a la pregunta retadora elaborando nuestro producto, ya que ya contiene las recomendaciones elaboradas a partir de las conclusiones sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, haciendo uso de manera responsable los recursos que se encuentran en nuestra comunidad. ¡Qué bien, Fátima, que fueron encontrando respuestas a la gran pregunta retadora! Y frente a esto, ¿qué estrategias aplicaron para lograr su meta personal? Profesora, fueron varias las estrategias. Por ejemplo, recogimos datos respecto al tipo de alimentación que consumimos en la comunidad mediante una encuesta. Analizamos e interpretamos tanto datos, así como también información de fuente confiable. Incluso hemos experimentado. Además, puse en práctica las indicaciones que me daban y fui respetuoso de mis horarios de trabajo. Me alegra mucho escuchar cómo fuiste avanzando para el logro de tu meta. ¿Y a qué conclusiones llegaron respecto a sus aprendizajes en esta 6ª experiencia, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria? Una de las conclusiones respecto al aprendizaje que me llevo de esta experiencia, profesora, es haberme dado cuenta lo fascinante que es indagar a partir de una situación e ir en búsqueda de la respuesta a la pregunta retadora. Además, puedo aprender que hay una relación entre la alimentación y el fortalecimiento del sistema inmunológico para así cuidar nuestra salud. Es importante saber qué es saludable y qué no, y en eso nos ayudó el indagar. Bien, Fátima. El que ustedes encuentren sus propias respuestas sobre qué estrategia les ayudó a cumplir con sus metas, vivenciando esta experiencia, les ayuda a seguir fortaleciendo sus aprendizajes que van adquiriendo de manera autónoma, pero también con la guía de sus docentes y con el apoyo de sus padres. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora que has reflexionado sobre el proceso de tu aprendizaje y has compartido esta experiencia, les invito a que en sus cuadernos o en una hoja
Escriban sus compromisos para seguir mejorando en sus aprendizajes. Al momento de escribir tu compromiso, reconoce tus logros y dificultades, así como tus dudas respecto a tu aprendizaje. Reflexiona la forma en que estás aprendiendo. Reflexiona sobre lo que debes hacer para seguir aprendiendo. Lo tengo anotado, profesora. Bien, Fátima. Estudiantes, hemos terminado el tercer momento, que fue el de reflexionar sobre el proceso de tu aprendizaje. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy y también al final de la experiencia de aprendizaje 6. ¿Qué aprendizajes has adquirido en esta experiencia? ¿De qué manera lo hiciste? ¿En qué situaciones vas a aplicar lo aprendido? Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, para que puedan seguir consolidando tus aprendizajes, les invito a revisar el cuaderno de autoestudio Aprendo a Estudiar 1. Ubica la ficha 1, Desarrollo mi concentración, páginas de la 9 a la 13. Ello te brindará herramientas para consolidar tu aprendizaje autónomo y te permitirá saber qué estrategias puedes poner en práctica al momento de hacer tus actividades. Asimismo, coordina con tus padres para socializar tu reporte con recomendaciones. Busca también un espacio libre y cómodo de tu casa para redactar tu compromiso. Recuerda grabar la socialización de tu reporte y difundirla. Será valioso tu aporte.